compañeros, soy Miss Leti para los que no me conocen. Yo soy la Miss del colegio TLC que se encuentra en Santa Fe y doy clases a alumnos de secundaria y preparatoria. Y les voy a tratar de explicar a grandes rasgos cómo trabajé con ellos el tema de drones en el pasado cuatrimestre. Como ven, mi tema principal que tenía planeado para ellos era trabajar con Avatar. Por los drones, la cuestión de volar, se me hizo muy buena idea. Y el tema principal de este cuatrimestre es vuelo de drones. Y el aprendizaje esperado que yo planteé para mis alumnos fue que cada alumno sea capaz de volar un dron, en este caso es nuestro dron educativo, y realizar maniobras simples como son avanzar, retroceder, elevar el dron y aterrizar el dron, y en algunos casos girar. Desafortunadamente algunos de mis alumnos no llegaron a ese objetivo, pero más adelante les platicaré. Mi narrativa. La narrativa que yo les planteé en un principio fue pues sobre la película de Avatar. Avatar también tiene su videojuego, pero no es muy conocido, así que me apegué más a la película, a la 1, en donde pues la Tierra enfrenta una crisis y los seres humanos van en búsqueda de un nuevo lugar habitable para nosotros. Entonces ahí les planteo que existe una corporación que es la RDA, que con avances científicos muy avanzados logran desarrollar avatares para que sean aptos para vivir en ese planeta, como se plantea en la película. El objetivo principal de esta narrativa es que fueran aceptados por la población de Pandora, y unos aspectos principales, aparte de saber el lenguaje, la cultura, era poder conectar y domar a un Ikran. El Ikran, si recordamos, es la bestia voladora con la que los pobladores pueden transportarse a grandes distancias. Y ahí yo quise vincularlo con el vuelo de drones, porque algunos me decían, es que no se deja, Miss, no lo puedo domar. Entonces, de ahí lo traté de vincular y decirles, piensa que es tu Ikran, o sea, tú tienes que manejarlo, tú le estás dando las indicaciones, tú tienes literalmente el control en las manos. Y les manejé dos puntos muy importantes en esta narrativa, que era igual, tratando de relacionar estos dos temas de los Ikran y de los drones, es la responsabilidad y el cuidado. Porque así como los nativos pues asumen la responsabilidad de cuidar y respetar a los Ikrans, de igual manera ellos tenían que asumir la responsabilidad de cuidar el material, de cuidar a su dron, de cuidar las baterías, de estar muy siempre al pendiente del entorno, porque más adelantito verán los videos, pero mi salón es muy pequeño. Entonces de este lado tenemos una pantalla y tenían que estarla cuidando, porque si chocaba el dron, pues se rayaba, o todas las paredes quedaron con uno que otro rayón. Entonces esta era la parte de la responsabilidad, tanto del dron como de ellos mismos, también protegerse y también proteger a sus compañeros. Y sobre todo, y la parte súper importante es sobre el entrenamiento. Las cosas pues a veces sí se nos dan de forma natural, pero la mayoría de las veces no, y es fomentar en nuestros alumnos el hecho de que si quieres ser bueno en algo, tienes que desarrollar esa habilidad. Tienes que levantar la mano y decir, sí, Miss, yo lo vuelo, o quiero otra oportunidad, o lo voy a intentar hasta que me salga. Y esa fue una parte muy complicada, porque había chicos, tuve dos casos en especial en los que no quisieron volar, no quisieron desarrollar esa habilidad, y los demás sí fueron cediendo o fueron encantándose al ver que sus compañeros después de 2-3 semanas ya lo podían hacer. Entonces no había como que
un pretexto más grande como para decir yo no lo puedo, o yo lo puedo intentar, o yo lo quiero intentar. La energía que nos plantea la película con los avatars. Bueno, ahora, mis mecánicas de juego. Para quien ya ha asistido a mi colegio, ya lo sabrá, pero les platico un poco el contexto. Mis alumnos son personas con un estado económico muy alto, un estatus muy alto. Entonces, las mecánicas no deben de ser como muy simples, tienen que ir como más allá de la simple competencia. Ellos quieren el reconocimiento, quieren verse reflejados en algo, en que son buenos en alguna cosa. Por eso es que puse en mayor porcentaje estos dos puntos que son la competencia. Les planteé desde el primer día que todas las clases, estas 14 clases de este cuatrimestre, iban centradas en desarrollar sus habilidades para el día de la competencia, para que ellos pudieran tener un buen papel en la competencia. Y también va de la mano con su calificación, porque todos están muy preocupados en sacar buenas calificaciones. Entonces, eso también me ayudó para llevarlos juntos de la mano en estos dos aspectos de mis mecánicas de juego. El otro aspecto más importante también es el cuadro de progresión. Estos ahí podían verse reflejados en el pizarrón porque los anotaba. Primero B, tantos puntos. Segundo B, tantos puntos. Entonces ellos se podían ver ahí y sentir como esa satisfacción de que yo estoy ahí. Yo saqué tantos puntos o yo hice tantas vueltas del circuito y ahí estoy yo. Entonces mi salón es como una pecera. Todos nos ven cuando entran, cuando salen, cuando pasan. Y entonces estar viendo, es que ya me ganó el alumno fulano. No, se le cayó el dron y no le contaron sus puntos. Entonces, este era un aspecto muy importante que me ayudó mucho para mantenerlos motivados. Otros aspectos menos importantes, pero que los incluí en mis dinámicas de juego, eran los tiempos. Tienes tantos minutos para hacer las vueltas, porque tenía alumnos que eran muy posesivos, o sea, querían intentar, y pues no había manera de despegarlos del dron y los demás nada más se les quedaban viendo. Entonces, me apegué mucho a los tiempos y a los turnos, y también a los intentos, porque digo, bueno, un día lo hago por tiempo, otra actividad lo hago por turnos, otra lo hago por intentos, dependiendo de la complejidad del reto. Me hubiera gustado que pues todos se fueran en una misma línea, apegarme siempre a tiempos o apegarme siempre a turnos o a intentos, pero descubrí que tenía que ser flexible por el material, por los tiempos, y esta fue la combinación que a mí más me ayudó. Como recompensa, yo sentí que valía más el verse en el cuadro, el saber que tal vez no estaba yo o no estaba el alumno, sino que estaba su compañero, pero era de su grupo. Entonces descubrí esta forma en la que ellos se sentían como gratificados en esa parte. Pero también no les voy a negar que les llevaba dulces. Los dulces, ustedes saben que siempre funcionan, siempre han funcionado. Entonces los compensaba en algunas clases en las que estaban como más apagados o sin ganas. Entonces los motivaba extra con dulces. Reglas generales. A mí me gusta iniciar el curso siempre teniendo claras las cosas que se pueden o no se pueden hacer dentro del aula y con el material. Estas son unas pequeñas reglas, solo son 6, en las que pues simplificando pues es cuidar el material, cuidarse a ellos mismos y cuidar a sus compañeros. Entonces era un material nuevo,
en algunos casos algunos alumnos lo sintieron peligroso, entonces era necesario pues tener estas reglas claras. También tenemos unas reglas por desafío, entonces ya teníamos como una base en nuestro reglamento, pero también teníamos, cada desafío tenía sus reglas. Como ya los dije anteriormente, algunas eran por turnos, otras eran por tiempo y otras eran por intentos. Entonces, dependía mucho de qué clase estábamos viendo para ver qué regla se tenía para esa actividad. Pero la mayoría era para resguardar el material o para que se cumpliera realmente el reto como se había pedido. Bueno, ahora, esta progresión la hice entre básico, intermedio y avanzado. Ahorita les voy a tratar de explicar muy resumido cómo fue que se dividió y en qué clases. Nivel básico. En el nivel básico les pedí estos porcentajes para poder aprobar ese parcial. Ese parcial constaba de 4 clases y una quinta para aplicar exámenes. Entonces pedí el porcentaje 40% de trabajo en clase, apliqué un examen teórico en Forms y un examen práctico y 10% de conducta. Durante estas 4 clases fue como la base para todos. Fue la base de conocer el material, aprender a armar el dron, identificar las hélices, identificar los motores y aprender a utilizar el control. Aquí les tengo un poco de evidencia sobre cómo terminan de armar y empiezan a volar su dron. Aquí empiezan a hacer sus primeras maniobras, que es atravesar los 2 aros. Aquí todavía no tenía muy claro cómo sostenerlos y mis alumnos se ofrecieron a sostenerlos para que su alumno pasara. Y así empezaron a tomar turnos en lo que íbamos ajustando. Todo esto se fue haciendo sobre la marcha, ya que pues es la primera vez que doy este tema, pero la verdad es que mis chavos son bien cooperativos y ellos también cooperaron para que se pudieran llevar a cabo los retos planteados en la clase. Bueno, nivel intermedio. Aquí también son 4 clases más un examen, bueno, una clase de evaluación. Y en esta fuimos construyendo un poco más la complejidad para volar. Algunos alumnos se quedaron en el nivel anterior, pero la mayoría pasó a este nivel. Y al principio, en la primera clase, pues era trabajar solo con un aro, como lo vieron en la imagen anterior. Nada más teníamos un aro en la mesa y en ese aro se hacían los infinitos. También se pasaba el aro por adelante y por atrás. Ya en la segunda y la tercera clase puse los aros a diferente nivel. Y en las clases siguientes puse los aros de forma horizontal en la pared para que los pudieran atravesar o pasar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y ya por último, les puse aros de diferentes tamaños. Tenía aros grandes, medianos y chiquitos. Cada uno de estos aros tenía un valor distinto. Entonces depende de que por qué aro pasaran, yo les daba puntos. Y esto fue como la introducción, pero por ejemplo, si aquí empezamos con 1, en la segunda clase tenías que hacer este y este. En la tercera clase tenías que hacer este y este. En la cuarta clase, este y este. Entonces se fue subiendo el nivel de tal forma que ellos pudieran apreciar que sí estaban avanzando. O sea que empezamos aquí con 1 y acá ya terminamos con un circuito completo.
y obviamente los porcentajes para evaluarlos fueron los siguientes: trabajo en clase 40, presentación de drones, examen práctico y conducta. Aquí voy a hacer un paréntesis porque aquí fue cuando me di cuenta que la narrativa que yo les había planteado a mis alumnos no estaba teniendo el impacto que yo pensaba. Aquí me di cuenta que mis alumnos lo que querían era competir, era demostrar qué grupo era el que podía hacer más puntos, y a partir de este nivel dejamos un poco de lado a la narrativa para que no los forzara yo a seguirla y en cambio siguiera su curso natural, el que ellos quisieran realizar las actividades por esa motivación. Y justamente fue también en este tiempo en el que nos quedamos sin hélices y decidí implementar la presentación de los drones. Yo les planteaba que buscaran una problemática real, ya sea de su vida cotidiana, del país, del continente, del mundo, que se pudiera resolver o lo ayudara a resolverlo un dron. Recibí varias presentaciones muy interesantes que pues por el tiempo y el espacio no se las puedo poner aquí, pero fue una de las formas en las que pues pude trabajar con ellos, dejando un poquito el volar y dedicar una o dos clases a que pues se pusieran a pensar y realizaran una presentación con este tema. Bueno, aquí tenemos, como les digo, los infinitos que hacían mis alumnos en un aro. Ahí improvisé un poco cómo sostener el aro. Y ellos iban contando 1, 2, 3 y los íbamos anotando. Y al final no se sumaba, en algunos casos yo no sumaba todos los puntos de todos los del grupo, sino que sacábamos del grupo al que tuviera el puntaje más alto y es el que se iba en la tabla. Ahorita les muestro la tabla. Bueno, nivel avanzado. Ya es al final del cuatrimestre, fueron las últimas 5 clases antes de cerrar cuatrimestre, y en esta se les evaluó de la siguiente manera: trabajo en clase 40%, droncopa 40% y conducta 20%. En algunos podrían decir que mis porcentajes son muy pues grandes, pero sentí que necesitaba como apretar un poquito más para comprometerlos más, porque ya los veía un poco más dispersos, con ganas de quererse ir de vacaciones. Entonces, aquí como pudimos ver en el video, ya planteé una pequeña pista con los aros que tenía yo en mi salón. Entonces, cada uno de ellos, de los aros, tenía un valor diferente, pero al final se juntaban 100 puntos. Entonces, ahí mis alumnos podían ir viendo qué aro se les dificultaba, si se podían saltar un aro o hacerlos todos, hacer todo el circuito, y ahí más o menos iban midiendo más o menos cuánto iban a sacar de porcentaje para la droncopa, que era pues su examen final. Y ahora sí les muestro las tablas que les comentaba, que este es un ejemplo de los infinitos, y aquí vemos cuál fue el alumno que pudo realizar más infinitos. Obviamente no ponía sus nombres, pero ya se sabían, se identificaban quiénes eran los mejores volando y los que podían hacer más maniobras. Y esta fue la tabla de la última semana para la droncopa. Entonces ya tenían más o menos ellos bien identificados quién iba probablemente a ganar,
y a quién, o sea, sobre quién iban o más o menos qué puntaje era el que ellos querían alcanzar, mantener o rebasar. Y al final fue sorpresivo, no ganó el alumno que nosotros pensábamos. Casi siempre pasa eso, siempre hay algún alumno que es como que tolera más la frustración, que tolera más el estrés y es el que termina ganando. Entonces estos son nuestros campeones de TLC y el colegio pues al parecer está muy contento con nosotros y con el desempeño de los chicos. Y pues eso es todo, compañeros, espero que se haya entendido y pues les agradezco. Y voten por mí.